El 15 de enero ocurrió el derrame de una cantidad no precisada, pero que supera los 10.000 barriles de petróleo crudo en el Mar de Grao. Peruanos en el mundo. Una demanda internacional a Repsol por el ecocidio petrolero. Este sábado 5 hay una actividad en el Coliseo Romano, es la invitación. Carlos, buenas noches en Italia. Bienvenido. Gracias a ti, Néstor, y a todos los colaboradores de Abriendo Puertas. Y como bien tuve en la introducción, esta es una manifestación, es una demanda que estaremos haciendo aquí en Europa, y no solamente es aquí en Italia, también será en diferentes ciudades de Europa, como es Barcelona, Madrid, Milano, Torino, Roma. También se llevarán a cabo en Francia, es decir, y también en Sudamérica, en países como Argentina, en Brasil, también en los Estados Unidos, en Chile. Y esto es a través de la coordinadora, fundamentalmente, que ha nacido como una forma de lo que nosotros hemos llamado una coordinadora unitaria de políticas de Estado para los peruanos en el exterior. Y siendo peruanos en el exterior, y sobre todo quienes residimos aquí en Europa, donde aquí existen leyes internacionales que no solamente favorecen, sino que defienden los ecosistemas, que defienden la ecología, que defienden la biodiversidad, que defienden el medio ambiente, no podemos estar nosotros inertes frente a una, como lo has dicho tú, esto es una especie de un llamado crimen de lesa humanidad. Y tanto lo que ha sucedido el 15 de enero en nuestro país no es la primera vez. Vienen hechas denuncias por una serie de organizaciones no gubernamentales que defienden el ecosistema y que trabajan en lo que significa la defensa de la economía, no solamente verde, sino de la ecología global, que desde el 2009 hasta el 2022 actualmente se han producido más de 450 derrames de los llamados productos fósiles, como este caso el petróleo crudo, que se ha desarrollado en este grande daño que ha ocurrido en Lima, donde sabemos nosotros que ha llegado y ha pasado incluso ya la costa por la parte de Huacho, está llegando hasta Guarmey, etcétera, y donde son más ya de casi 400 kilómetros, ¿sí? Son como 400 kilómetros de lo que ha llegado ahí a nuestra costa, ¿no? De Guarmey, sí, eso es. Y entonces lo que ocurre es una cosa importante también, que nosotros no podemos ser no solamente inertes, sino que incluso la manifestación que se está haciendo es de los peruanos en el exterior pidiendo y solicitando la intervención de organismos internacionales que velan por la ecología del planeta, porque esto no es solamente un daño para el país. Y a esto lo vamos a hacer en contemporánea en diversas ciudades donde nos encontramos los peruanos en el exterior, que no solamente es continente americano, sino también aquí en Europa. Y justamente lo que nosotros pensamos es de que hay tres, digamos, pilares, tres elementos fundamentales en las cuales tiene que basarse o se está basada los reclamos. Uno es que hay una necesidad de la obligación del Estado de proteger frente a estas violaciones no solamente de los derechos humanos, sino incluidas a las mismas empresas. Dos, hay una responsabilidad de las empresas porque no respetan las leyes naturales, ni la ecología, ni el medio ambiente. Y la tercera es que hay la necesidad de mejorar el acceso a las víctimas a través de lo que significan remedios efectivos, judiciales y no judiciales. Es decir, aquí también llamamos a los dos ministerios fundamentales. Uno es al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que establecer una dinámica de comunicación en defensa de lo que significa la ecología
en nuestro país y también de hacerse cargo y tener suficiente, como se dice, valor de poder llevar con la Embajada de España. Y el tercero es que en esta otra organización, en la que es de la cooperación internacional, la que existe de España y Perú, en un cumplimiento de un principio muy fundamental en que pensamos que los estados deben de proteger todo tipo de violaciones, no solamente de los derechos, sino también de los territorios, de su jurisdicción, incluyendo hasta las empresas que participan desde un punto de vista extractivista, y sobre esto esta empresa española no es la primera vez que ocasiona estos daños que ha generado en Amazon, y esto no puede quedar, como se dice, ser borrón y cuenta nueva. También pensamos que aquí el gobierno actual tiene que tener la capacidad, el coraje fundamentalmente para poder hacer respetar lo que significa la soberanía nacional, porque esto también es una agresión a la soberanía, y pensamos que también este legislativo, ojo, no estoy defendiendo al actual ejecutivo, que sea claro, pero pensamos de que deben de desligarse de cuestiones político-partidarias y que aquí esta hora es la coyuntura, y pienso que deben de presentar en su conjunto el Congreso, como lo ha hecho y como existe aquí en Italia. Yo te puedo mostrar donde las diferentes fuerzas políticas han hecho un cambio constitucional, y en su artículo 41 en la Constitución italiana, ya desde este mes, incluso de febrero, ¿no?, han hecho un gran paso en la que significa que hay la necesidad de protección del medio ambiente, la biodiversidad de los ecosistemas, y que esto ya está escrita en la actual Constitución. Por lo tanto, hay la necesidad también de que esto se haga en el Perú. Y por otro lado, como tú lo has dicho hace un momento, esta especie de ralento, esta especie, como se dice, de poca fuerza, de poca intensidad y de espacio, como dice la canción Despacito, que está dando esos pasos de tortuga, como dirían algunos, nosotros lo hacen el de caracol, el de la lumaca, como se dice, es porque hay intereses pues creados de estas grandes empresas extractivistas que no quieren hacerse cargo de esta deuda, que no es una deuda externa, es una deuda ambiental, impagable, y los daños son irreparables porque pasarán decenas y decenas de años para que la misma naturaleza, con sus mecanismos internos que tiene de lo que significa su misma protección, vayan a poder otra vez llevarse a cabo en una situación de normalidad. Entonces, esto nosotros pensamos que no puede desarrollarse ni puede crearse. Y mucho más, hay otros daños también. Sabemos que hay más de 3.000 familias de peruanos que viven justamente de ese comercio, no solamente de la pesca, sino de los comercios adicionales como parte de la economía circular social, ¿no?, de la pesca, en los balnearios, etcétera, y que esto está creando también daños. Y por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos inermes como peruanos en el exterior sobre toda esta temática que afecta no solamente a la economía, sino a los ecosistemas de nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo. Un comentario también sería necesario, Carlos, sobre los derrames, porque estamos hablando del derrame que ha ocurrido en el mar de Ventanilla, con las consecuencias graves para la vida animal, vegetal y para la economía de las familias que se dedican a la pesca en todo el litoral, y que sabemos por información que ya está más allá de Huacho el impacto del derrame de petróleo. Es el relacionado también a los derrames permanentes que ocurren en la Amazonía peruana. Hemos reaccionado porque estamos en Lima y en Lima está el gobierno nacional, pero es más que frecuente el grave daño ecológico que han ocasionado los derrames permanentes en la Amazonía peruana a lo largo del oleoducto, que también tienen un impacto, y sería necesario también hacer la denuncia internacional de lo que está significando el atentado contra uno de los pulmones, de los pocos pulmones que tiene el mundo con respecto a la vida en general.
Sí, mira, sobre esto es clarísimo. Nosotros tenemos, es decir, no solamente nosotros, sino el Perú también es firmatario a través de la Organización de las Naciones Unidas, en donde existe el llamado Agenda del 2030 y donde varios de los puntos de estos acuerdos, como es el 14, el 16, el 13, el 12, etcétera, que tienen que ver con la protección del medio ambiente y la ecología, los ecosistemas, y en esta agenda mundial es bien concreta. Allí ya se manifiestan que los estados deben de crear las condiciones para evitar esto, y es por eso de que en los diversos países ya se están realizando este tipo de llamadas leyes vinculantes, sobre todo con las empresas extranjeras que explotan estos recursos naturales, y para que esto no suceda y pueda tener, como se dice, no solamente un resarcimiento, sino también sirva para que puedan manejar otros mecanismos mucho más tecnológicos y avanzados que no dañen los ecosistemas. Aquí, por ejemplo, también existen en Europa. ¿Sabes tú lo que hubiera sucedido esto si hubiera pasado en Europa? Aquí se hubiera congelado todas las propiedades que tiene la Repsol. Aquí se hubiera realizado no solamente ya el congelamiento de sus grandes cuentas bancarias, aquí incluso ya estuviera como un delito contra la humanidad y ya se le estaría llevando seguramente a lo que es a la Corte Internacional de la Haya. Entonces, esto es lo que nosotros también queremos hacer, y esto lo que queremos es que nos acompañen las autoridades del Perú, que esto no puede quedar impune. Entonces, todo este tipo, digamos, de mecanismos que están utilizando, disuasivos, y para que se haga, como se dice, la hagan más larga, es justamente porque ellos no quieren. Incluso te digo una última, ha quedado encarpetada desde hace varios meses, que después han tratado de algunas organizaciones, sobre todo que defienden la ecología en España, para que hayan estas leyes, y que sin embargo tampoco le están discutiendo porque ellos tienen intereses en países emergentes, como el caso del Perú, donde hay las operaciones extractivistas de sus empresas, y donde estas empresas, pues como parte del gobierno español, porque eso es parte del gobierno español, definitivamente no tienen interés. Esto lo han hecho también en el África, lo están haciendo en América Latina, no solamente en el país, sino también han sucedido en otros países vecinos, como es el caso de Ecuador, en el caso cuando estuvo el gobierno de Correa, y sin embargo los llevó a los tribunales internacionales. Entonces, esto es lo que está sucediendo, y nosotros estamos exigiendo que esto definitivamente no pueda continuar. Entonces, dicho esto, Correcto. invitamos a todos los ciudadanos que se encuentran no solamente aquí en Italia, sino en otras latitudes, que este 5 vamos a tener en contemporánea en diversas ciudades europeas y en Sudamérica, manifestación para la demanda internacional, y que este crimen de lesa humanidad contra la ecología global no quede impune, y que sobre todo se haga justicia ecológica. Carlos, una precisión de un televidente de España. Está preguntando, Carlos Puertas, está preguntando a qué hora va a ser. Tenemos el flyer, vamos a presentarlo el flyer en su momento, pero si puedes tú hacer la precisión, la hora de Europa, y también Sí, ya de parte nuestra, de BIS. En Madrid y en Barcelona. Sí. En Madrid y en Barcelona va a ser a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y hora de Lima, entonces, ¿va a ser a qué hora? 10 de la mañana. Ya, correcto. Hora Del día 6. sábado. Roma va a ser a las 8 del día Nosotros, sábado. Sí. 5 Carlos, a las 5 de la tarde. correcto. 10, 11 de la mañana. 10. Nos comprometemos a transmitir. Eso también Ecos Latinos, sé que Ecos Latinos va a estar transmitiendo, sí, las directas. Correcto, también, sí, estamos en coordinación ahí con el compatriota de Argentina. Tenemos en el flyer ahí en pantalla para nuestros televidentes, la hora 5 de la tarde es la hora de Italia, 10 horas más o menos, minutos más, minutos menos, hora de Perú, y vamos a transmitir esta actividad, de manera que darle más impulso a esta denuncia, a esta demanda internacional. Y yo quería agregar al tema de la Amazonía, Carlos, un tema en la que también BIS está comprometido
con colectivos ecuatorianos y colectivos peruanos, defensores de la vida y del agua. Es una denuncia ya presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos relacionado a la contaminación por la actividad minera ecuatoriana de los ríos binacionales. Hay dos ríos binacionales, el Puyango-Tumbes y el Catamayo-Chira, que afecta a la región de Tumbes y también a la región de Piura, sobre todo el Puyango-Tumbes, que ya tiene problemas graves de contaminación por la acción minera. Se han unido y quisiera seguramente ponerte en contacto con los representantes de los colectivos, tanto de Ecuador como de la Federación Regional Agraria de Tumbes, que ha liderado y que ha hecho la denuncia hace 3 años ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno ecuatoriano por estos delitos de contaminación, delitos de lesa humanidad. Sabemos que ya la OEA ha oficiado al gobierno ecuatoriano hace más de un año y está en proceso. Creo que formaría parte esta actividad del sábado también esta defensa en la que están unidos los pueblos, no los gobiernos, los pueblos de Perú y de Ecuador, limítrofes, fronterizos y hermanados por los ríos. Entonces, también lo pongo en agenda para que lo tengan en cuenta, que ahí hay una grave denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por delitos de contaminación ambiental producido por la minería. Los tumbesinos están tomando agua y eso ayer hemos tenido una nueva entrevista con el representante, con el presidente de la Federación Regional Agraria de Tumbes, pero que también es a la vez recientemente elegido presidente de la Confederación Nacional Agraria. Entonces hay un tema ahí, hay un tema de defensa de la vida, del agua, pero también de la agricultura y de la estabilidad del sistema en la frontera Perú-Ecuador. Lo pongo en agenda también, Carlos, para conocimiento, y pondremos en contacto también con los representantes. Sabemos que va a haber un encuentro de los ecuatorianos y peruanos que tienen en común los ríos como límite territorial. Se van a reunir este fin de semana en una ciudad, Zaruma, que se está hundiendo por efecto de la minería de socavón, una ciudad declarada Patrimonio Nacional ecuatoriano y patrimonio en proceso de ser patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Esa es la problemática que está en nuestro país y lo pongo en consideración también, Carlos, y te pido, por favor, reiterar la invitación a los compatriotas, porque llegamos a Europa, a varios países, en Latinoamérica igual y en Estados Unidos, para la convocatoria y la asistencia de manera virtual en esta demanda internacional, en esta actividad de demanda internacional a Repsol por el ecocidio petrolero. Adelante. Sí, gracias. Estaremos coordinando con nuestros hermanos ecuatorianos, porque nosotros estamos por la defensa a la vida, defensa al ecosistema, defensa sobre todo a la ecología global, de eso se trata. Y lo otro es de que en todos los países donde nos encontramos los peruanos, este sábado, en el caso de Italia, estaremos a las 5 de la tarde, horas de Europa, es decir, a horas 17, a horas 11 de la mañana en Perú, y vamos a estar en Milano, vamos a estar en Torino, vamos a estar en Roma, también están desde las 4 de la tarde, hora europea, en las ciudades de París, en Barcelona, también en Madrid, y así también en los Estados Unidos, esperamos también en Argentina, Chile, y bueno, en Brasil, y sobre todo que hay la necesidad de unificar luchas para defender, como decían nuestros antepasados, la mama pacha es sagrada. Bien, muchas gracias y los esperamos el 5 de marzo. También habrán algunas otras organizaciones que luchan por la ecología aquí en Europa y que estarán presentes también acompañándonos, porque esta es una demanda internacional para que no queden impunes este tipo de crímenes de lesa humanidad que van contra los seres humanos y los ecosistemas. Muchas gracias a ti y a todos tus seguidores.